Hola, insurrectos, insurrectas. Estamos en este día 25 de noviembre, una fecha para conmemorar, para reflexionar y que nos encuentra en un contexto muy delicado en el país. El caso de Sheila, que hemos reportado en nuestras plataformas y que involucra no solamente el feminicidio, sino también el accionar del Estado y de la policía en los casos de violencia contra la mujer. Para hablar de esto y más, estamos con Ana Jara, expresidenta del Consejo de Ministros y que también ha sido ministra de la Mujer. Así que vamos a abordar esta problemática con ella. Buenos días, Ana. Buenos días, Jorge. ¿Qué tal, Lía? ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo Encan- estás? Encantada de estar con los insurrectos, contigo Lía, contigo Jorge, en esta fecha tan especial que debemos concientizar aún más estos temas de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Ujú. Sí, quería empezar por la parte de la policía. ¿Qué sucede? ¿Por qué una madre tiene que suplicar que busquen a su hija? ¿Y por qué tiene que ser la familia la que haga toda esta labor y encontrar esta respuesta en la policía? Esto no es nuevo, esto es algo profundo. ¿Y cuál es el análisis y cuáles son las posibilidades de que esta situación cambie? Bueno, yo lamentablemente me encuentro entre las personas pesimistas en cuanto a que el sistema de justicia en el Perú, que está integrado por toda esta cadena de entidades en alianza también de la sociedad civil organizada, que tienen que ver en la lucha para eliminar la violencia contra las mujeres y el entorno del grupo familiar pueda cambiar. Sobre todo porque uno de los ángulos de este edificio, una piedra angular, es precisamente la Policía Nacional del Perú. Y esta policía se ve empoderada porque ve que campea la impunidad a nivel de su institución. Estamos acostumbrados a que pudiera existir, que no sabemos, alguna llamada de atención, algún proceso administrativo sancionador, es decir, una sanción administrativa para quienes rehúsan u omiten cumplir sus acciones funcionales en defensa de las personas que vienen a reclamar justicia o auxilio en los casos de violencia contra la mujer. Pero no se ha aplicado la ley que ya está vigente. La ley precisamente para prevenir, sancionar y atender a estas víctimas, que ya data del año 2017, esta modificó el Código Penal y establece sanciones muy drásticas, carcelería. Para la Policía Nacional, ojo, no solamente dicen los servidores públicos, porque también lo señalan, la Policía Nacional y los servidores públicos, entre los cuales están desde los médicos legistas, los directores de las instituciones educativas que también son parte de este sistema de justicia, los fiscales, los jueces, no sé, que omiten o rehúsan cumplir sus funciones en dar auxilio, en accionar, en recibir la denuncia ante la desaparición o un tema de violencia contra la mujer, son pasibles de ir a la cárcel entre los 2 y 5 años. Esto hasta ahora no se ha aplicado y no tenemos un ente rector que pueda levantar la voz como corresponde al Ministerio de la Mujer. Está más de perfil bajo, más preocupado porque no vaya a haber una fusión con otro sector dentro del Ejecutivo y prácticamente desaparezca esta entidad que enarbola y defiende los derechos de la niña y la mujer. Ahora, De es manera tal que necesario la Policía solamente, Nacional sí, está empoderada porque siente que la impunidad campea y además que todavía tenemos pues esta idiosincrasia machista y claro. patriarcal dentro de estos servidores del orden público. Ahora, es necesario solamente, digamos, reforzar o plantear como alternativa un ente que se encargue de vigilar, de fiscalizar, que se cumplan las normas, porque por lo que usted nos está contando, ya existen leyes, existen normas, existen penas y sanciones, pero lamentablemente lo que vemos casi siempre, y sobre todo en el caso de Sheila, que es el último más dramático que se ha reportado, es que se han cometido una serie de omisiones en esta cadena desde la denuncia en un primer momento en la comisaría para poder ubicar o para poder registrar la desaparición de Sheila en su momento. O sea, solamente es necesario reforzar este tema institucional de fiscalización, o qué es lo que tiene que cambiar, o qué es lo que no se ha hecho hasta ahora y se debería hacer. Bueno, acá tiene que haber una campaña agresiva de concientización
por parte de los miembros de la Policía Nacional del Perú y de todos los que integran esta cadena del sistema de justicia. El Ministerio de la Mujer es el llamado a hacer este tema de capacitación y además también sumarse a la propia Defensoría del Pueblo, que vemos que más está abocado a temas de carácter político que a la defensa de los derechos humanos, y precisamente la violencia contra la mujer es una de las formas de violencia, de atentado contra los derechos humanos, porque tiene que ver con un tema de integridad, de dignidad de las personas, de la vida y la salud. Ahí tiene que haber una alianza estratégica entre el Ministerio de la Mujer, el Ejecutivo, quien está a cargo de ejecutar las políticas públicas, conjuntamente con otros sectores, como la Defensoría del Pueblo, que también defiende temas de derechos humanos, para entrar a capacitar a estos funcionarios. Además de esto, tendría que accionarse visitas inopinadas, la inspectoría de la propia Policía Nacional del Perú, así como sucede con los magistrados, así como también, por ejemplo, no siendo parte de esta cadena, los notarios también somos fiscalizados por parte del Ministerio de Justicia. Deberían haber visitas inopinadas para ver de qué manera ellos están cumpliendo con el protocolo de atención hacia las víctimas de violencia de género y contra los integrantes del grupo familiar. Es un tema que va por cuerdas separadas, ¿no? La concientización, la capacitación y la aplicación de las sanciones para quienes omiten. Ahora, el tema de Sheila yo creo que va más allá de un tema de rehusamiento, de cumplimiento de actos funcionales a los cuales están obligados los efectivos del orden. Yo creo que detrás de esto, si es que realmente hubiera una vocación de investigación de parte del Ministerio Público y de la propia Inspectoría de la Policía Nacional del Perú, quizás estaríamos detrás de una red de trata, porque yo dificulto mucho que una sola persona haya intervenido en el asesinato de Sheila y que haya gente que haya compartido el departamento con el presunto asesino, que se haya hecho de la vista gorda durante tantos días y que de la propia policía que tenía conocimiento que en el mismo lugar de los hechos ya había ocurrido meses atrás un hecho también de violencia sexual y que estaban comprometidos como presuntos autores también miembros de la Policía Nacional. Y a mí, mira, si tú has visto las escenas el día de ayer en los dominicales, vemos que el presunto suicida desde la ventana advierte que vienen hacia el hostal donde él está hospedado y se oculta, apaga las luces. Pero la hora en que este grupo de personas ingresa al hostal y se retira, no se condice a la hora que a él lo han encontrado colgado. A él lo han encontrado colgado 6 horas después y teniendo ya el rigor mortis lo han bajado, simulando estar vivo y quererle salvar la vida. Habría que ver si este grupo de personas que intervino primero al hostal no llegó a entrar a la habitación. Me llama la atención Claro. que el Ministerio Público no quiera proporcionarle a la familia las imágenes internas del hostal. Todos tenemos derecho a ver las imágenes que se pueden haber grabado cuando ha habido la comisión de un delito. El hecho que haya ocultamiento de la información a mí me llama mucho la atención. Pero en fin, son Y temas a investigarse, pero tenemos que llegar a la verdad. ellos han contaminado la escena, las imágenes son pavorosas, ¿no? La manera en que lo llevan, efectivamente ya no había nada y a cuenta de eso, sin embargo lo cargan en una frazada, lo llevan en un vehículo, toda una escena bastante contaminada y no quería dejar de mencionar el nombre de los dos suboficiales que son Por Jerry favor. Albornoz y Johnny Ailas, y el ministro del Interior el día de ayer no ha sabido decir de manera concreta y contundente que ya no son parte o que no están en actividad, porque ellos fueron suspendidos junto con el presunto feminicida, el Salvan fallecido Condori. Condori. Ellos son suspendidos por 6 meses e increíblemente vuelven a sus puestos a pesar de que el caso no está cerrado, a pesar de que continúa la investigación por el tema de las denuncias por violación. Entonces, ¿cómo podemos sentirnos como mujeres y como ciudadanos en general de que estos dos suboficiales sigan siendo parte de la policía, sigan teniendo acceso a un arma, teniendo una denuncia tan grave? ¿Cómo se puede cambiar esta situación? ¿Cómo un policía denunciado por un hecho tan grave puede reincorporarse a la institución? Mira, la verdad linda y lironda en el Perú es que estamos huérfanos
huérfanos de tutela de parte de los organismos que integran el sistema de justicia en el Perú. Así como existe la obligatoriedad, por ejemplo, en el sector de educación, de colocar los nombres de las personas que están sindicadas, aun cuando estén todavía en proceso de investigación por violencia sexual, para evitar que tengan contacto con poblaciones vulnerables, inclusive desempeñando cargos administrativos dentro de educación, ellos están dentro de una nómina, igual debería haber una nómina en general, policías y cualquier servidor público que tenga una sola sindicación, se haya asentado una ocurrencia, una denuncia en las comisarías del Perú, en los centros de emergencia mujer, ante los juzgados correspondientes, y echarnos a ver si esta persona no tiene pues los antecedentes o al momento de presentarse algún trabajo tendría que traer un certificado negativo de que no tiene nada pendiente en materia de violencia contra la mujer, porque es delicado este tema. Fíjate, si a veces se encuentran en actitudes con ribetes punibles a policías, en pretendidos robos o que han querido sembrarle a alguien algo para poderlo detener, ellos son puestos a disposición de su comando, es decir, no les dan cargo, no tienen funciones, están a la espera de las resultas de las investigaciones, más aún cuando se denuncia una violación en grupo, una violación en manada. Ahí la Fiscalía, estimo, señora fiscal de la Nación, Delia Espinosa, usted es mujer, por favor, haga cumplir las leyes. Ustedes han abierto una investigación por encubrimiento personal y ese encubrimiento personal no solamente pasa por los miembros de la comisaría donde rechazaron la denuncia, también pasa por los jerárquicos superiores que se han hecho de la vista gorda y por supuesto dentro de su propia entidad, que el hecho de que la investigación teniendo plazos celeros haya caminado a paso de tortuga y de los miembros del Poder Judicial también, que se Claro, toman toda una eternidad para pasar a juicio oral. claro. Ahora, dado esto, bueno, dados algunos episodios que se han registrado en los últimos meses, por ejemplo, esta denuncia que hubo de más de 200 menores escolares en la provincia de Condorcanqui, en la región Amazonas, con el silencio prácticamente absoluto de la presidenta Dina Boluarte, con las declaraciones del ministro de Educación Morgan Quero en torno a ese tema, en que en un primer momento señaló que se trataban o se tratarían de prácticas culturales, con casi la nula opinión de la ministra de la Mujer sobre ese tema en particular y demás. Secundando las declaraciones del ministro de Efectivamente, Educación. o sea, con todos estos, digamos, antecedentes desde la primera magistratura, desde la presidencia de la República, desde el Ejecutivo y sus funcionarios, ¿usted cree que realmente hay una preocupación seria, real, respecto a un tema tan delicado como es la violencia contra la mujer? No, no, no. Y me reafirmo que estamos absolutamente huérfanos de tutela del Estado, pese a existir políticas públicas que exigen metas, cumplimiento, avances, no solamente de parte del Ejecutivo, también tiene su propio papel los gobiernos regionales y los gobiernos municipales que tienen que actuar, las defensorías de los niños y adolescentes de parte de las municipalidades. Todos tienen un pequeño papel que desempeñar. Ahora, Yo no solamente para espero nada agregar, de este gobierno, Ana, solamente no para espero agregar. nada de este gobierno. Ujú. Solamente para agregar, ni siquiera la propia presidenta se ha pronunciado sobre el caso tan espeluznante de Sheila Cóndor, ¿no? Porque no sé, o sea, por lo menos supongo yo que un mandatario, una mandataria en una situación tan desgarradora como la que hemos observado en las últimas semanas, pues diría, bueno, he dado los lineamientos o las órdenes correspondientes a los encargados, al ministro, para que pueda acelerar las investigaciones, sí, absolutamente nada. O sea, no hay ningún tipo de interés ni de empatía en su condición incluso de mujer de la presidenta respecto a este tema, a este tipo de temas. El papel de la jefa del Estado, Dina Boluarte, ha sido muy penoso en esta situación, no solamente de estos casos consecutivos que hemos tenido conocimiento, no revierten las cifras desde el año 2017, 130 feminicidios por año en el Perú. No estamos haciendo nuestro trabajo, me refiero a los que tienen el poder y la capacidad y el presupuesto para ejecutar estas políticas públicas y los programas nacionales. El papel penoso de la jefa de Estado. Esto está
ella está más preocupada en su aspecto personal, en quedar bien, en recibir a las autoridades que vienen del exterior al Perú, pero se olvida que tenemos una pandemia en el Perú, que es el tema de la violencia contra la mujer. No ha sido capaz de fustigar en sus palabras previas al día de la eliminación de la violencia contra la mujer que se celebra hoy, 25 de noviembre, que pasa sin pena ni gloria porque no tenemos autoridades que nos defiendan en el Perú. No ha sido capaz de fustigar la actuación de estos efectivos policiales, no ha sido capaz de exigir al ministro del Interior resultados, no ha sido capaz de solidarizarse con la familia de Sheila Cóndor. Es una persona que muestra una total indiferencia y va a pasar a los anales de la historia como un personaje intrascendente para el Perú. Y decir Realmente, que realmente lo una que sí vergüenza para nosotros las representa. mujeres tener alguien que guarde silencio ante temas tan delicados para una población tan vulnerable como somos las mujeres. Sí, yo lo que quería decir es que las únicas declaraciones que ha dado la presidenta han sido para decir que no se denigre a la Policía Nacional. Es decir, ella se ha pronunciado para proteger de alguna manera la imagen de la policía en un momento en el que justamente lo que necesitamos es hablar de una reforma de la policía, porque ya no estamos hablando de casos aislados y efectivamente estamos hablando del tema de violencia contra la mujer, pero ayer hemos visto también cómo la policía devuelve armas a los propios delincuentes, armas que estaban bajo su tutela, cómo montan operativos para detener a personas inocentes y acusarlas de delitos que no han cometido, sembrándoles objetos que no tenían y generando todo un dolor y una tragedia en familias inocentes. Entonces, en lugar de que la presidenta hable de la evidente reforma que necesita la Policía Nacional, sus únicas palabras sobre el caso fueron para decir que no se manche la imagen de la policía y, bueno, lamentar de una manera bastante superficial el hecho. Yo no quería dejar de mencionar algo también de fondo que está ocurriendo y que es toda la embestida contra los temas que tienen que ver con género, con educación sexual integral en las escuelas, que es una herramienta para proteger justamente a los niños, niñas y adolescentes de diversos tipos de violencia y entregarles herramientas con información adaptada a sus contextos culturales y científicamente comprobada y con un trabajo con los maestros y maestras. ¿Cuál es su opinión al respecto? Hay muchos proyectos de ley que lo que buscan es justamente que no se implemente la educación sexual en las escuelas. Ya hemos tenido grandes retrocesos con este sector conservador del Congreso de la República, que son finalmente los que cortan el jamón en el poder. La presidenta de la República es chicheñor de parte de este sector conservador del Congreso y no observa ninguna norma, ni siquiera por el gesto político de estar en desacuerdo a las atrocidades que se aprueban en el Congreso. Se ha llegado al punto prácticamente de asambleizar, es decir, de pedir la opinión, la intervención, el consenso de los padres de familia para la elaboración de la currícula en los temas de educación sexual integral en los colegios. De esta manera nosotros no vamos a poder avanzar. Habíamos ganado bastante, inclusive con fallos de parte de la Corte Suprema, dándonos, me refiero a los que de alguna manera en el paso por la administración pública trabajamos el tema, para que se incorpore esto en la malla curricular de las escuelas. Las niñas tienen que estar bien informadas de sus derechos, tienen derecho a saber cómo ellas pueden defenderse de cualquier situación que tenga pues un cariz de violencia sexual, porque la violencia empieza lamentablemente desde los hogares, que deberían ser los espacios más seguros para las personas, para las familias. Desde ahí empieza la violencia sexual, y también saber cómo cuidar su cuerpo. Esto se lo hemos dejado en manos de los padres, que muchas veces son conservadores y que lamentablemente ya empieza a dar sus frutos con estos temas, no solamente que terminan en feminicidio. Hablo de los embarazos adolescentes, cuya cifra está en aumento, y algo también que ya el Perú había, gracias a Dios, antes del año 2011 y por el año 2012, que fuimos referentes a nivel internacional, se había revertido las cifras de las madres, de las mujeres que mueren al momento del parto. Está volviendo a presentarse esa situación precisamente, no solo porque no tenemos una buena infraestructura sanitaria, sino porque las propias mujeres, en la ignorancia muchas veces del caso, no llegan a saber que están embarazadas hasta los últimos meses.
Estamos viviendo una época terrible en el Perú de oscurantismo, pero yo guardo la esperanza en el fondo que cualquier autoridad regional que tiene a su cargo la malla curricular dentro del ámbito de su competencia pueda plantear una acción para que el juzgador aplique digamos, el control difuso y le permita la autonomía a los gobiernos regionales a elaborar esta currícula que incorpore o que se respete o que se mantenga como estaba hasta hace algunos años la educación sexual integral. Porque yo creo que hay que Bien. hacerlo. Si lo vamos a dejar en manos del Tribunal Constitucional, no creo que encontremos un fallo favorable, pero lo podemos hacer, control difuso a nivel de las regiones. Ojalá que alguna autoridad regional tome en cuenta pues una decisión o un aspecto que tenga que ver precisamente con una cuestión de conciencia finalmente, ¿no? Discernir entre lo que realmente Así es es. beneficioso para la población en general y lo que no es en función a intereses sectarios, particulares, de grupos, en fin, que están en su legítima posición de tener, pero que definitivamente no tienen nada que ver con políticas públicas de gobierno. Ana, yo quisiera ya para ir cerrando esta entrevista, muchísimas gracias, María, por habernos No, atendido. ustedes, Lía, Em, Jorge. Respecto a otros tipos de violencia que también se pueden ejercer desde alguna manera por parte de las autoridades y de nuestros gobernantes, lo que tienen que ver, por ejemplo, con la salud, el bienestar de los menores de edad. Los menores en etapa escolar, por ejemplo, y hemos visto casos como el de Jaliwarma, en el que se han revelado en las últimas semanas que algunas conservas que se repartían en este programa no eran aptas para el consumo humano. Eso por un lado, ¿no? Y que no se ha hecho, digamos, ningún tipo de precisión real y contundente por parte del Ejecutivo como tal, en este caso. Y por el otro lado está, por ejemplo, lo referido a las ollas comunes, ¿no? Colectivos que se encuentran a nivel nacional, que tienen una presencia importantísima y que son fundamentales en la comunidad, pues lamentablemente vienen siendo de alguna manera minimizadas, disminuidas por, no sé, cálculos que tienen que ver con el tema pecuniario en el sentido de cuánto se le puede dar para financiarlos, ¿no? Con cifras mínimas que no tienen o guardan relación con lo que realmente vive nuestro país en el ámbito económico y cómo esto puede solventar finalmente estas actividades tan importantes como son las ollas comunes. Sí, la verdad es que es inaudito cómo comida contaminada, de la que se ha hecho la vista gorda, Digesa, el propio Halley Warma, el programa emblemático del MIDIS, que debió no solamente verificar lo que ingresaba al almacén, que cumpliera las especificaciones técnicas de la convocatoria a la compra, sino que en el campo, en las escuelas, hacer exámenes organolécticos, ver olor, forma, tamaño antes del consumo de los niños. Ellos han abdicado a su labor de fiscalización de la verificación de la comida que han comido nuestros niños. Ahí hay una red de corrupción, un circuito de corrupción, Digesa Haliwarma, con el director ejecutivo de aquella época, que ahora es el vocero oficioso de la presidenta de la República, que curiosamente era la ministra de Estado del MIDIS en esa época. Y que no ha habido el gesto político de la jefa del Estado de renunciar a los dos ministros, al ministro de Salud, que tiene a su cargo a Digesa, y al ministro de Haliwarma, por estos escandalosos hechos que han puesto en peligro la vida y la salud de nuestros escolares, poblaciones vulnerables doblemente por la minoría de edad y por su condición económica, porque son esa alimentación que se da a los colegios públicos. Y en cuanto al otro tema, sí se es botarata desde el Ejecutivo, la caja fiscal aguanta todo, se es botarata para todo el presupuesto que le pide, por ejemplo, el Congreso de la República o muchos gastos frívolos que tiene el Ejecutivo, pero se le niega a estas organizaciones de base que son las que alimentan precisamente las poblaciones que no tienen trabajo, que no tienen un pan que llevarse a la boca, no les dan precisamente porque son contrarias al gobierno. A esa gente se les ha puesto en la cola para darles un ripio si es que se les da. Acá lo único que podemos hacer es apelar a la voluntad política de los alcaldes para que sean ellos los que puedan suplir la ausencia del Ejecutivo en estos comedores populares y mejorarles el presupuesto, porque evidentemente, aunque hemos
hemos podido moderar los índices de inflación que se habían disparado. De todas maneras, los alimentos están muy caros y hay que ayudarlos, y acá el papel lo tienen los alcaldes. Del gobierno central no podemos esperar nada, pero no hay plazo que no se cumpla. El 2026 ellos van a tener que dar cuenta a la justicia. No quería dejar de mencionar que el monto ofrecido por el gobierno inicialmente a las ollas comunes fue 1,69 sol por ración. Quisiéramos saber si alguno de los ministros, la presidenta o alguien que trabaje a su alrededor come o desayuna o cena con 1,69 sol. El nuevo ofrecimiento es 2 soles por ración, el ofrecimiento nuevo que ha hecho el gobierno. Mientras la presidenta dice que con 10 soles, ¿no? Se cocina Terrible, ¿no? entrada, segundo y postre, y su Ministerio de Agricultura saca un spot en el Twitter donde celebran el Día de la Carne, ¿no? Con unas imágenes de algún restaurante seguramente muy caro, y donde celebran el hecho de comer carne, alimento que muchísimas familias no pueden consumir en un país donde las cifras de anemia siguen siendo pues muy graves. Agradecer a Ana Jara, expresidenta del Consejo de Ministros, por estar en esta entrevista, y decirle a todos los que nos siguen en las redes sociales que seguiremos generando contenido y tocando estos temas que son realmente muy importantes para nosotros. Que este 25 Y yo de me sea sumo, un día de... me sumo a los insurrectos, me sumo a los insurrectos, Muchas porque no hay gracias. manera de lograr cambio social en el Perú si no pasamos a la defensa. No pasamos al lado del combate, y lamentablemente nuestras autoridades no están dando la talla. Ese presupuesto que tú me señalas, Lía, calificaría como trato humillante de parte del gobernador con respecto a los ciudadanos. Pero bueno, todo esto se corregirá en determinado momento. Gracias por la cobertura, y esperemos que haya una concientización para eliminar la violencia contra las mujeres y contra los integrantes del grupo familiar, una fecha que debió haberse comentado en todos los espacios y que desde el gobierno se guarda silencio en todos los Muy idiomas. bien. Gracias. Muchas gracias, Ana Jara Velázquez, expresidenta del Consejo de Ministros, ex ministra de la Mujer también, que en esta fecha nos ha acompañado, junto con Lía Sacín, Jorge Bayón Artaza. Será hasta la próxima. Gracias, buenas tardes. Gracias. Gracias.